La gran herencia recibida de nuestros antepasados, los incas, siempre fue y será fuente inagotable de interrogantes que se plantean para conocer los secretos de las monumentales construcciones que nos legaron. No basta ver estas extraordinarias muestras de arquitectura inca para imaginar el alto nivel de desarrollo que alcanzaron en la arquitectura. Es bueno conocer cómo construyeron esta infraestructura, cuáles fueron los materiales que utilizaron y qué técnicas usaron para edificar estos monumentos. La semana pasada tuvimos oportunidad de conocer los tipos de muros que construyeron los incas y en nuestro afán por hacerles conocer la grandeza de nuestros antepasados, en esta edición de Patrimonio veremos los tipos de techos que construían los incas para sus diversas edificaciones. Para comenzar, es oportuno señalar que los cronistas tempranos, es decir, aquellos que llegaron al Tahuantinsuyo formando parte de la expedición de Francisco Pizarro, fueron los únicos que tuvieron la ocasión de contemplar las construcciones incas cuando estaban cubiertas con techos. Sin embargo, muy pocos cronistas hicieron alguna descripción o comentario sobre este aspecto. Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina y algunos otros cronistas anotan pocas referencias respecto al tamaño de las habitaciones techadas, la naturaleza de las coberturas y el tipo de materiales utilizados. En 1550, cuando el Inca Garcilaso de la Vega tenía apenas 11 años de edad, alcanzó a ver cómo destecharon la última callanca cusqueña. Y en 1555 todavía pudo apreciar techados los únicos 4 galpones que habían quedado en pie luego que Manco Inca sitiara la ciudad del Cusco. En el libro titulado Estudios acerca de la construcción, arquitectura y planeamiento incas, escrito por el destacado arquitecto Santiago Agurto Calvo, se plantea las clases de techos que construían los incas según la forma de sus cubiertas. Así, se clasifican los techos a una sola agua o vertiente, a 2 aguas, a 4 aguas y techos icónicos. Techos a una sola agua son llamados también cobertizos y pueden ser cerrados o abiertos. Se trata de habitaciones angostas, utilizadas como almacenes o depósitos que no son muy largas y están adosadas a los muros de contención. Este tipo de techos se utilizó para cubrir algunos cobertizos ubicados en Machu Picchu que formaban parte de la zona urbana de este monumento. Techos a 2 aguas. Este tipo de techos sirvieron para proteger edificaciones de forma rectangular con mojinetes. Estos techos, según la pendiente que presentan, pueden dividirse en simétricas y asimétricas. Este tipo de techos tenían una columna al centro del recinto que servía de apoyo para la estructura de madera que soportaba la techumbre. Este tipo de techos servía para cubrir edificaciones de 1 o 2 pisos. Una muestra singular de este tipo de techos se debió apreciar en el famoso templo de Rachi, cuando estuvo en uso. Techos a 4 aguas. En realidad se trata de techos a 2 aguas, a los cuales se le añaden 2 faldones que cubren los lados laterales de las edificaciones cerradas de una sola planta.
Cuando los españoles llegaron a Cusco, creyeron que estos techos tenían forma piramidal, pero en realidad se trataba de faldones. El inca Garcilaso de la Vega, refiriéndose a este tipo de techos, escribió lo siguiente: «Una cuadra alcancé en el valle de Yucay, labrada de la manera que hemos dicho, de más de 70 pies en cuadro, cubierta en forma de pirámide. Las paredes eran de 3 estados en alto y el techo tenía más de 12 estados». Techos cónicos. Como su nombre lo indica, tienen la forma de conos y por tanto cubrían edificaciones de planta circular y forma cilíndrica que se construían en el Tahuantinsuyo. En Cusco aún se pueden apreciar recintos circulares como los de Rachi en la provincia de Canchis. En algunos casos, los techos cónicos concluían en punta, alcanzando notable altura. En otros casos, terminaban en forma redondeada, asumiendo la forma de cúpula. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación, para un fácil discurrir de las aguas de lluvia. Los materiales utilizados en la construcción de los techos incas eran madera, cañas, mimbres, cáñamos, cuero de llama, paja y totora. Entre las maderas utilizadas para la estructura de los techos figura el aliso, que en tiempo de los incas llegaba a crecer hasta 20 metros de altura. También se utilizaban maderas como el jolle, chachacomo, nogal y sauco. Estas maderas no eran utilizados solo como simples palos o troncos. Por el contrario, se les sacaba la corteza y eran labradas y entalladas para armar las estructuras de los techos. Los cáñamos, mimbres y cuero de llama eran tejidos para formar soguillas con las que se ataban y engarzaban las estructuras de madera de los techos, mientras que la paja brava y la totora eran secadas al sol y trenzadas para colocarse como cobertura de los techos. De acuerdo al ancho y la altura, las edificaciones incas podían tener techos sin columnas, techos con una columna, con 2 columnas y techos con 3 columnas. En el tiempo de los incas, los techos no solo cubrían la edificación inca, sino, como ocurre actualmente, también protegían las paredes y brindaban cobijo a las personas que se ubicaran al lado de ella. Al respecto, el inca Garcilaso de la Vega se refiere de la siguiente manera: la misma cobija servía de cornija a la pared para que no se mojase. Salía más de una vara afuera de la pared a verter las aguas. Toda la paja que salía fuera de las paredes la cercenaban muy pareja. Los techos más pequeños correspondían a las viviendas simples, recintos generalmente de un piso, de forma rectangular, donde vivían los pobladores, y los techos más altos correspondían habitualmente a las llamadas callancas, cuyas paredes son elevadas y eran utilizadas como depósitos de alimentos. También tenían techos altos los templos o lugares ceremoniales edificados en honor a las deidades incas. Cuando los españoles lograron someter a los incas, terminaron de arrasar todas las edificaciones para construir los solares y viviendas de acuerdo al estilo y las normas occidentales, caracterizados por el uso de la teja árabe. Actualmente, los techos de las viviendas de la antigua capital del Tahuantinsuyo se caracterizan por sus tejas rojizas en el centro histórico, aunque en las zonas de expansión urbana
En las coberturas se utilizan materiales diversos que corresponden a la arquitectura contemporánea. El techo de paja aún se conserva en zonas rurales de extrema pobreza de toda la región andina y se mantienen como mudos testimonios de una añorada grandeza de épocas pretéritas.